Hoy, en una noche muy bella, con una luna espectacular, voy a dar lectura al capítulo 8, titulado La Majestad de Dios. La Majestad de Dios. Nuestra palabra majestad viene del latín y significa grandeza. Cuando le conferimos majestad a alguien, estamos reconociendo grandeza en su persona y haciendo conocer nuestro respeto por ella, como por ejemplo cuando hablamos acerca de Su Majestad la Reina. Ahora bien, majestad es una palabra que en la Biblia se emplea para expresar el concepto de la grandeza de Dios, nuestro Hacedor y Señor. El Señor reina, vestido está de majestad, como dice el Salmo 93:1. Desde la antigüedad está establecido su trono. Segunda de Pedro 1:16. Pedro, al recordar la gloria real de Cristo en la transfiguración, dice: fuimos testigos oculares de su majestad. Y el Salmo 145:5: se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. En Hebreos, la frase la majestad se usa dos veces para referirse a Dios. Cristo, se nos informa, cuando ascendió, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, a la derecha del trono de la majestad en el cielo, como dice Hebreos 8:1. La palabra majestad, cuando se aplica a Dios, constituye siempre una declaración de su grandeza y una invitación a la adoración. Lo mismo es cierto cuando la Biblia habla de que Dios está en las alturas y en el cielo. La idea aquí no es que Dios está separado de nosotros por una gran distancia espacial, sino de que está muy por encima de nosotros en grandeza y que por lo tanto es motivo de adoración. Salmos 48:1 dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza, porque el Señor es el gran Dios. Vengan, postrémonos reverentes. Los instintos de confianza y adoración del cristiano son estimulados poderosamente por el conocimiento de la grandeza de Dios. Pero se trata de un conocimiento que en buena medida está ausente para muchos cristianos. Y esta es una de las razones que hacen que nuestra fe sea tan débil y nuestra adoración sea tan blanda. Nosotros somos modernos y las personas de esta época, si bien tienen una gran percepción de ellos mismos, tienen un concepto bastante bajo de Dios. Cuando la persona en la iglesia, y más aún la persona en la calle, utiliza la palabra Dios, rara vez piensa en la majestad divina. A un libro reciente se le ha titulado Tu Dios es demasiado pequeño. Este es un título apropiado para la época. Hoy nos encontramos en el polo opuesto a nuestros antepasados evangélicos en este orden, aun cuando confesemos nuestra fe con las mismas palabras que ellos. Cuando comenzamos a leer a Lutero, Edwards o Whitefield, aun cuando nuestra doctrina pueda ser igual que la de ellos, pronto comenzamos a darnos cuenta de que tenemos muy poco que ver con ese Dios poderoso a quien ellos conocían tan íntimamente. Hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal, pero se expresa el concepto de tal modo que nos queda la impresión de que Dios es una persona tal como nosotros, débil, inadecuado, poco efectivo, en cierto modo patético. Pero este no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Nuestra vida individual es cosa finita. Está limitada en todas direcciones, en el espacio, en el tiempo, en conocimiento, en poder. Pero Dios no está limitado. Es eterno, infinito y todopoderoso. Él nos tiene en sus manos, pero nosotros jamás podemos tenerlo a Él en las nuestras. Como nosotros, Él es un ser personal, pero a diferencia nuestra es grande. Como nosotros, Él es un ser personal, pero a diferencia nuestra es grande.
A pesar de su constante énfasis sobre la realidad del interés personal de Dios en su pueblo y sobre la mansedumbre, la ternura, la benevolencia, la paciencia y la vehemente compasión que nos muestra, la Biblia nunca deja que perdamos de vista su majestad y su dominio ilimitado sobre todas sus criaturas. Él es personal pero majestuoso. Para ilustrarlo, no tenemos más que buscar en los primeros capítulos del Génesis. Desde el comienzo del relato bíblico, por la sabiduría de la inspiración divina, la historia se cuenta de tal manera que nos transmite la doble verdad de que el Dios que se nos presenta es a la vez personal y grandioso. En ninguna otra parte de la Biblia se expresa en términos más vívidos la naturaleza personal de Dios. Dios delibera consigo mismo. Hagamos, dice en Génesis 1:26. Le trae a Adán los animales para que les ponga nombre. Se pasea en el huerto llamando a Adán, hace preguntas a sus criaturas, baja del cielo a fin de enterarse de lo que están haciendo, como sucede en Génesis 11 y el capítulo 18. Lo entristece la maldad de los seres humanos en el capítulo 6 del Génesis, a tal grado que se arrepiente de haberlos creado. Las representaciones de Dios, como las mencionadas, tienen por objeto hacernos ver que el Dios con el que tenemos que tratar no es un mero principio cósmico, impersonal e indiferente, sino persona viviente, pensante, que siente, que es activa, que aprueba el bien, que desaprueba el mal y que está permanentemente interesado en sus criaturas. Pero no debemos deducir de estos pasajes que el conocimiento y el poder de Dios son limitados, o que normalmente está ausente y por lo tanto no sabe lo que ocurre en el mundo, excepto cuando viene en especial con el fin de investigar. Estos mismos capítulos descartan todas esas ideas al enseñarnos que la grandeza de Dios no es menos clara que su característica de ser un Dios personal. El Dios de Génesis es el creador, que pone orden en el caos, que hace surgir la vida con el poder de su palabra, que esculpe a Adán con el polvo de la tierra y a Eva con la costilla de Adán. Y Él es, además, Señor de todo lo que ha creado. Maldice la tierra y somete a la humanidad a la muerte física, modificando así el orden universal perfecto en su origen. Cubre la tierra con las aguas del diluvio, destruyendo así toda vida en señal de juicio, excepto aquella que se encuentra en el arca. Confunde el idioma humano y dispersa a los edificadores de Babel. Destruye a Sodoma y Gomorra mediante aparentemente una erupción volcánica. Abraham lo llama verdaderamente juez de toda la tierra y usa acertadamente el nombre que le dio Melquisedec, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Está presente en todas partes y observa todo. El crimen de Caín, la corrupción de la humanidad, la destitución de Agar. Bien pudo Agar llamarle El Roy, Dios que me ve, y a su hijo Ismael, Dios oye, porque efectivamente es un Dios que ve y oye, y nada se le escapa. Él mismo se ha dado el nombre de El Shaddai, Dios Todopoderoso, y todos sus actos constituyen una ilustración de la omnipotencia que su nombre proclama. Le promete a Abraham y a su esposa un hijo cuando ellos ya son nanogenarios, y reprende a Sara por su risa incrédula y también injustificada. Génesis 18:14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Además, no es solo en momentos aislados cuando Dios toma el control de los acontecimientos. Toda la historia está bajo su dominio, y una evidencia de eso la encontramos en sus profecías detalladas sobre el extraordinario futuro que se proponía trazar para la descendencia de Abraham. Tal es, en síntesis, la majestad de Dios según Génesis. Él es sin limitaciones. ¿Cómo podemos formarnos una idea exacta de la grandeza de Dios? La Biblia nos indica dos pasos que debemos dar con este fin. El primero es eliminar de nuestros pensamientos sobre Dios las limitaciones que le haría pequeño.
El segundo es compararlo con poderes y fuerzas que nos parecen grandes. Como ejemplo de lo que comprende el primer paso, acudamos al Salmo 139, donde el salmista medita sobre la naturaleza infinita e ilimitada de la presencia, el conocimiento y el poder de Dios en relación con las personas. Él dice que estamos siempre en la presencia de Dios. Puedes aislarte de los demás seres humanos, pero es imposible esconderse del Creador. Tu protección me envuelve por completo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, el cielo estrellado, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, el mundo de los muertos, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, no puedo escapar de la presencia de Dios. Aún allí tu mano me guiará. Salmo 139 del 5 al 10. Tampoco pueden las tinieblas que me esconden de la vista humana protegerme de la mirada de Dios. Y así como no hay límites a su presencia conmigo, tampoco hay límites para su conocimiento de mí. Así como jamás me deja solo, tampoco paso desapercibido. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, todos mis actos y mis movimientos. Aún a la distancia me lees del pensamiento, todo lo que ocupa mi mente. Todos mis caminos te son familiares, todos mis hábitos, planes, metas, deseos, como también toda mi vida hasta la fecha. No me llega aún la palabra a la lengua, dicha o pensada, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Puedo esconder mi corazón, mi pasado y mis planes futuros de los que me rodean, pero de Dios nada puedo ocultar. Puedo hablar de un modo que engañe a otros en cuanto a lo que realmente soy, pero nada de lo que diga o haga sirve para engañar a Dios. Él descubre todo lo que me reservo y todo lo que aparento ser. Me conoce tal como soy, mejor en realidad, de lo que me conozco a mí mismo. Un Dios cuya presencia y escrutinio puedo eludir sería una deidad pequeña y trivial, pero el Dios verdadero es grande y temible. Solo, por él solo el hecho de que siempre es, por el solo hecho de que siempre está conmigo y su mirada siempre está sobre mí. Vivir se convierte en un asunto impresionante cuando te das cuenta de que pasas cada momento de tu vida a la vista y en compañía de un creador omnisciente y omnipresente. Esto, sin embargo, no es todo. Ese Dios que todo lo ve es al mismo tiempo un Dios poderoso, la fuente de aquellos poderes que ya me han sido revelados por la maravillosa complejidad de mi propio cuerpo físico, cuerpo que Él me ha dado. Enfrentado a esta realidad, las meditaciones del salmista se vuelven adoración. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Salmos 139:14. He aquí entonces el primer paso en la tarea de percibir la grandeza de Dios. Consiste en comprobar cuán ilimitada es su sabiduría, su presencia y su poder. Muchos otros pasajes de la Escritura enseñan lo mismo, especialmente Job, los capítulos del 38 al 41, capítulos en los que Dios mismo acepta el reconocimiento que hace Eliú de su grandeza con las palabras: en Dios hay una majestad terrible, y presenta ante Job un tremendo despliegue de su sabiduría y poder en la naturaleza. Le pregunta si puede igualar semejante majestad y lo convence de que ya que no puede, no tendría que pretender censurar a Dios por su manejo del caso, lo que está mucho más allá del entendimiento de Job mismo. Pero no podemos detenernos a reflexionar en eso por ahora. El incomparable. Como ejemplo de lo que significa el segundo paso, analicemos Isaías 40. Aquí Dios le habla a gente cuyo ánimo es el que tienen muchos cristianos en la actualidad. Gente sin esperanza, acobardada,
secretamente desesperada, gente contra la que el curso de los acontecimientos se viene batiendo desde hace mucho tiempo, gente que ha dejado de creer que la causa de Cristo puede volver a prosperar. Veamos cómo Dios razona con ellos a través de su profeta. Miren las obras que he hecho, les dice. ¿Podrían hacerlas ustedes? ¿Puede hombre alguno hacerlas? ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Son ustedes lo suficientemente sabios como para hacer estas cosas? Isaías 40. ¿Tienen el poder necesario? En cambio, yo sí. De otro modo, no hubiera podido hacer este mundo. Contempla a Dios. Miren ahora a las naciones, continúa diciendo el profeta, las grandes potencias nacionales que ustedes consideran dueñas de su destino. Asiria, Egipto, Babilonia, tan vastos son sus ejércitos y sus recursos en comparación a los suyos, que les tienen temor, miedo. Pero consideran ahora la posición de Dios frente a esas poderosas fuerzas que ustedes tanto temen. A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. Ustedes tiemblan ante las naciones porque son mucho más débiles que ellas, pero Dios es mucho más grande que las naciones, al grado que para él son como nada. Contempla a Dios. Luego, echemos un vistazo al mundo. Consideren su tamaño, su variedad y su complejidad. Piensen en los casi 5.000 millones de personas que lo pueblan y en el enorme cielo que está por encima de él. ¿Qué seres diminutos somos ustedes y yo en comparación con todo el planeta en que vivimos? Y sin embargo, ¿qué es todo esto ¿Qué es todo este portentoso planeta en comparación con Dios? Él reina él reina sobre o por encima de la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como arpa para ser habitada. Isaías 40:22. El mundo nos hace pequeños a todos, pero Dios hace pequeño al mundo. El mundo es el estrado de sus pies, sobre el que está sentado de manera inexpugnable. Él es más grande que el mundo y todo lo que en éste hay. Por tanto, toda la frenética actividad de sus millones de habitantes no lo afectan en mayor medida que a nosotros el ruido y los movimientos de las langostas en un día de sol. Contempla a Dios. Miremos en cuarto lugar a los grandes líderes del mundo, los gobernantes, cuyas leyes y programas políticos determinan el bienestar de millones de personas, los que aspiran a gobernar el mundo, los dictadores, los creadores de imperios, gente que tiene en sus manos el poder necesario para desencadenar una guerra global. Piensen en Sennacherib y en Nabucodonosor, piensen en Alejandro, Napoleón, Hitler, piensen en los líderes de las grandes potencias mundiales de hoy. ¿Suponen ustedes que son realmente estos grandes hombres quienes determinan el giro que debe tomar el mundo? Vuelvan a pensar en esto, porque Dios es más grande que los más grandes entre ellos. Isaías 40:23, Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Dios es, como lo dice el libro de oración, el único que gobierna a los príncipes. Contempla a Dios. Pero no hemos terminado aún. Miren por último a las estrellas. La experiencia más universalmente impresionante que conoce el ser humano es la de estar solo en una noche despejada mirando las estrellas. No hay otra cosa que nos dé una sensación semejante de distancia y lejanía. No hay experiencia que nos dé un sentido más grande de nuestra propia pequeñez e insignificancia. Y nosotros, que vivimos en la era
de las naves espaciales, estamos en condiciones de complementar esta experiencia universal con el conocimiento científico de los factores que están involucrados, millones de estrellas en número, a millones de años luz de distancia. La gente se marea. La imaginación no puede abarcarlo todo cabalmente. Cuando intentamos imaginar las insondables profundidades del espacio exterior, nos quedamos mentalmente estupefactos y marcados. Pero, ¿qué es esto para Dios? Alcen los ojos y miren a los cielos. Isaías 40:26. ¿Quién ha creado todo esto? Las estrellas. El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Es Dios quien ordena las estrellas. Fue Dios quien las puso en el espacio. Él es su hacedor y amo. Están todas en sus manos y sujetas a su voluntad. Tal es su poder y su majestad. Contempla a Dios. Nuestra respuesta a su majestad. A continuación, dejemos que Isaías aplique a nuestro caso la doctrina bíblica de la majestad de Dios, formulándonos las tres preguntas que aquí hace en nombre del Señor a esos israelitas desilusionados y abatidos. La primera, Isaías 40:25. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Estas preguntas censuran los conceptos errados acerca de Dios. Tus conceptos de Dios son demasiado humanos, le dijo Lutero a Erasmo. Es aquí justo donde muchos nos descarriamos. Nuestros conceptos de Dios no son suficientemente grandes. No tenemos en cuenta la realidad de su poder y su sabiduría ilimitados, ya que nosotros mismos somos limitados y débiles. Nos imaginamos que en algún aspecto Dios también lo es, y nos resulta difícil aceptar que no lo sea. Pensamos en Dios como si fuera parecido a nosotros. Rectifiquen este error, dice Dios. Aprendan a reconocer la plena majestad de su incomparable Dios y Salvador. La segunda pregunta, Isaías 40:27. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. Estas preguntas censuran los conceptos errados acerca de nosotros mismos. Dios no nos ha abandonado, así como no había abandonado a Job. Jamás abandona a la persona hacia quien dirige su amor. Tampoco Cristo, el buen pastor, pierde jamás la huella de sus ovejas. Es tan falso como irreverente acusar a Dios de olvidar, de pasar por alto, de perder interés en la situación y las necesidades de su pueblo. Si nos hemos estado resignando a la idea de que Dios nos ha abandonado a nuestros propios recursos, busquemos la gracia necesaria para avergonzarnos de nosotros mismos. Tal pesimismo incrédulo deshonra profundamente a nuestro gran Dios y Salvador. La tercera pregunta, Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Estas preguntas censuran nuestra lentitud para aceptar la majestad de Dios. El Señor quiere sacarnos de la incredulidad, moviéndonos a la vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Dios pregunta, ¿se han estado imaginando que yo, el Creador, estoy viejo y cansado? ¿Nadie les ha dicho la verdad sobre mí? Muchos somos merecedores de este reproche. Qué lentos somos para creer en Dios como Dios, soberano, todopoderoso, que todo lo ve. Qué poco tenemos en cuenta la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que necesitamos es esperar en el Señor, meditando en su majestad, hasta que encontremos renovadas fuerzas tallando estas cosas en nuestros corazones.